a desarrollar el tema del diplomado de formalización de la propiedad y saneamiento urbano y rural, vinculado a los procesos de formalización que realizan las entidades formalizadoras a nivel nacional. Dentro de este módulo vamos a ver el tema relacionado justamente a las acciones que ejecutan los entes formalizadores como COFOPRI, las municipalidades provinciales, distritales, los gobiernos regionales y otras entidades que están de alguna manera vinculadas a los procesos de formalización. Muchos de estos procesos de alguna manera ya vienen desarrollados, implementados a nivel nacional, los entes reguladores, en este caso el Ministerio de Agricultura, el MIDAGRI actualmente, y COFOPRI vienen desarrollando el tema de transferencia de competencias y capacidades a los gobiernos nacionales, así a los gobiernos locales y a los gobiernos regionales en los temas de formalización. Ahora bien, el tema de este primer módulo está vinculado justamente a ver todo este esquema de los derechos de propiedad que de alguna manera que se enlaza con el tema de titulación y formalización. La entrega de títulos que la realizan los entes especializados parte justamente de actividades técnicas y legales que se implementan justamente con la labor de entregar el famoso título perfecto. Y ese título perfecto, aquel título que no debe tener ninguna impugnación de carácter administrativo o judicial. Sabemos también que dentro de la experiencia profesional existen situaciones, límites que últimamente se han generado y se vienen incrementando. El tema es generalmente el tema de la duplicidad de partidas registrales generada en el registro y como consecuencia de que algunas entidades, en este caso formalizadoras y de alguna manera vinculadas a los derechos de propiedad, prácticamente a veces generan estas incompatibilidades jurídicas. Entonces vamos a ver las problemáticas, vamos a ver también los aspectos generales de cómo evitar este tema de las duplicidades en el tema mismo de la experiencia práctica de los equipos técnicos que están realizando estas actividades en el ámbito urbano y rural. Muy bien, vamos a ver los antecedentes. En primer lugar, hay que entender el tema urbano de que el tema de la informalidad siempre parte de una visión muy sesgada del tema de la formalización. Muchos asocian el tema de la informalidad o la falta de títulos a zonas carentes de servicios públicos, carentes justamente de construcción o viviendas consolidadas, y más lo asocian el tema de la formalidad o la formalización al tema de desarrollo urbano, el tema de habilitación o el tema mismo de incremento justamente del tema de actividad comercial dentro de una determinada zona. Bueno, este esquema ha variado justamente con el tiempo en el sentido en que estos centros urbanos modernos, donde hay actividad comercial, donde prácticamente todo el espacio está consolidado, prácticamente en muchos de los casos, en muchas ciudades, presenta un grado de informalidad alto. No el tema de que falte títulos de propiedad, sino que los derechos de propiedad establecidos en su momento no se han llegado a consolidar o actualizar. Pongo el ejemplo, ¿no? El ejemplo práctico de la ciudad de Chimbote, por ejemplo, que en su momento, cuando se hizo un análisis de derechos de propiedad, supuestamente estaba sobre una partida consolidada por la municipalidad provincial. Pero al hacer un análisis de propiedad, se vio una serie de partidas en superposición. Por ejemplo, una comunidad campesina, una propiedad privada, otra propiedad estatal. Producto de este procedimiento, necesariamente generó todo un trabajo de formalización. Y ese trabajo se empezó justamente con la recojo de información al registro para verificar el tema de superposiciones. Y producto de ese trabajo, prácticamente se formalizó casi toda la ciudad de Chimbote en el sentido de haber regularizado el tracto sucesivo hasta el origen del registro, en este caso la partida más antigua, que es de 1902 del Fundo Pampas de Campo Real, Chimbote. Ahora bien, esta realidad que presentan todas las ciudades, dentro del aspecto de formalización, COFOPRI ha avanzado en el tema de regularizarlas. Caso específico de la ciudad de Pisco. En su momento, cuando se ingresa a Pisco, había cierto grado de informalidad. Si bien es cierto, estaba consolidado, había un grado de informalidad alto. En el tema del sismo del 2007, COFOPRI ya empieza una labor mucho más, de alguna manera, focalizada en toda la ciudad para efecto de realizar estos procesos de formalización, y producto del cual realizó todo un saneamiento técnico-legal de toda la ciudad, con las entidades públicas que están al interior, las entidades bancarias, con los lotes de vivienda, con los aportes, con las vías, donde todo al interior de esta ciudad se formalizó y todo ya prácticamente aparece inscrito en el registro de la propiedad.
Muchos de estos procesos, de alguna manera, también van de la mano con el tema de los asentamientos humanos que en su momento no tenían, de alguna manera, una regulación con respecto a derechos de propiedad establecidos. Muchos asentamientos humanos, como saben, se encuentran sobre propiedad privada, sobre propiedad de comunidades campesinas o sobre propiedad del Estado, o está en duplicidad sobre sobre estos propietarios. Entonces, la labor del ente formalizador es regularizarlo. ¿Y por qué se regulariza? Porque el sistema actual, en el caso del Perú, está establecida que la implementación de servicios públicos para estos estratos parte en el sentido de que cuenten con derechos de propiedad. Los accesos a bonos, en este caso de construcción, o los bonos o los servicios que presta el Fondo Mi Vivienda, necesariamente está vinculado al otorgamiento de un título de propiedad. Por eso es tan necesario que estas estructuras informales cuenten con un título de propiedad para poder acceder a los productos que genera el Fondo Mi Vivienda. Entonces, parte del proceso es eso. Pero en el tema de regularización, el esquema de trabajo que realiza COFOPRI y las municipalidades está vinculado a que trabajen zonas informales, precarias, y también trabajen zonas consolidadas como las ciudades. Como le hemos dicho, muchas de las ciudades, parte del centro urbano de Chiclayo también se ha formalizado, y así muchas ciudades se podrían formalizar si se ingresan a un proceso de formalización masiva. ¿Con el objetivo de qué? De consolidar los derechos de propiedad, ya que en las ciudades tenemos mucha propiedad muy antigua que no ha sido fraccionada, corralones, partida de predios rústicos y una serie de partidas que de alguna manera no han sido actualizadas a la realidad existente en un catastro. Cuando se realiza un catastro, necesariamente se recoge una realidad, y esa realidad tiene que estar representada en su momento, cuando se haga saneamiento catastral y registral, con una sola partida registral. Esta situación se logra si se hace un proceso masivo de formalización en ciudades consolidadas. Por eso el tema de la ciudad informal parten en ciudades ya consolidadas que necesitan un proceso de formalización. Últimamente hay un proyecto por la cual la parte urbana de la ciudad de Huaral o la parte urbana de la parte de Chancay también se quiere formalizar, donde se tendrá que hacer un estudio de propiedades y después regularizar con la inscripción de un plano de trazado de lotización que integre todo el tema de lotes urbanos y usos públicos para poderlo inscribir en el registro de la propiedad. Ahora bien, la informalidad es un tema muy antiguo, ¿no? En el caso del Perú, digamos, los antecedentes más remotos del tema de la informalidad y de la ocupación informal en el caso urbano están de alguna manera vinculados a los años 40, desde el tema de las migraciones del campo a la ciudad, justamente con la búsqueda de oportunidades de trabajo y mejora de vida. Las personas migraban y necesitaban una vivienda. Y lo más óptimo para poder de alguna manera acceder a una vivienda por la falta de recursos era ocupar los espacios exteriores a la ciudad. Las famosas barriadas o lugares periféricos a la ciudad eran las principales oportunidades que tenían estas personas de ocupar estos terrenos. Pero era un tema informal. No existía una norma que regule el tema de la titulación o formalización en estos años. Más bien había un sistema de excluir a estas personas dentro del tema de ciudad, ¿no? Había una represión sobre el tema de las invasiones en los años 40. Pero en el año 1961, con la ley 13517, se cambia este esquema. En el Perú se implementa el tema de vincular a una política de vivienda el tema de integración de los asentamientos humanos, ¿no? O llamados barrios marginales, donde a nivel de Latinoamérica el Perú se incorpora dentro de uno de los pioneros en el tema de regularización, a diferencia de otros países. Entonces, en el año 61 se crea todo un sistema de titulación donde se llega a inscribir los planos perimétricos, los planos de trazado, y sobre todo con la implementación de servicios, porque era un procedimiento mucho más vinculado al tema de completar el tema de la habilitación urbana. Ese proceso se vino llevando en el tiempo, muchos asentamientos humanos se han formalizado bajo este régimen, muy antiguos, que están en las periferias de Lima y otras ciudades, y posteriormente, entre el año 61 y el año 80, después de la competencia que el Estado otorgó justamente para el tema de la regularización de la propiedad, en los años 80, el Estado necesariamente buscó dar otras formas u oportunidades para el tema de la inversión, donde el Estado promueve el tema de viviendas. Surgen entidades por
como producto justamente de los sismos, de productos de alguna manera muy especiales para efecto de focalizar el tema de acceso a la vivienda, surgen los famosos Ordesur o Ordenorte, que permite justamente acceder a las viviendas en caso de emergencia, y posteriormente el Estado realiza grandes proyectos, por ejemplo, el tema de NACE, ¿no? FOBIPOL, FOBIME y una serie de entidades que promueven el tema del acceso a la vivienda, ¿no? A través de los famosos programas de vivienda del Estado. Estas competencias, de alguna manera, fueron ya recogidas con la Constitución del 79 y en el 81 ya las municipalidades toman competencias sobre el tema de la formalización y, de alguna manera, implementan normas especiales para la regularización y titulación de los asentamientos humanos a nivel nacional. En este caso, las municipalidades provinciales tenían esa competencia de poder realizar estos procesos hasta llegar al título de propiedad. En este periodo de tiempo, donde las municipalidades son competentes para poder titular y formalizar, se presentan dos situaciones muy especiales. La primera situación es un tema técnico, vinculado al tema de la famosa georreferenciación. Hasta antes del año 95, los planos no tenían una verificación u ubicación física en un plano o en una cartografía. Prácticamente los planos no tenían una ubicación, no tenían lo que actualmente se denominan coordenadas, que definan justamente su ubicación para evitar el tema de superposiciones, ya que estos planos solamente se elaboraban con una técnica de puntos georreferenciales o de posición georreferencial, ¿no? Este espacio, de alguna manera, provocó justamente el tema de superposiciones de carácter gráfico en el registro, creando superposiciones de este tipo. Como producto también de este fenómeno, apareció el tema legal. ¿Cuál era el tema legal acá en esta época, en competencia municipal? Que la municipalidad no realizaba un estudio de propiedad, solamente realizaba un tema de inmatricular el terreno y posteriormente titular. Entonces, estos dos enfoques o problemas detectados dentro del proceso de formalización generó justamente imperfecciones, y ahí es el famoso título perfecto, donde los títulos de propiedad fueron cuestionados, y producto de eso, algunos asentamientos humanos fueron de alguna manera emplazados en vía judicial y anulados los títulos, ¿no? El caso más característico acá en Lima, en Surco, San Carlos, el asentamiento humano San Carlos del Parque Bajo, donde se anularon los títulos de propiedad como producto del tema de la superposición. Entonces, si se realizaba un buen trabajo de propiedad a través del tema de la prescripción adquisitiva o la expropiación, prácticamente los títulos quedaban de alguna manera definidos y protegidos por el tema, por, digamos, la legislación vigente en su momento, cosa que no se hizo. Entonces, parte justamente del cuestionamiento del tema de la formalización es no realizar un proceso de formalización idóneo, adecuado, que permita darle seguridad jurídica al poblador que recibe un título. Como consecuencia de estos dos fenómenos, el técnico y el legal, prácticamente surge COFOPRI en el año 96 con la finalidad de suplir estas deficiencias y crea todo un sistema de titulación asumiendo las competencias de las municipalidades provinciales, realizando un procedimiento de saneamiento físico legal en la parte técnica y legal. En la parte técnica realizó trabajos, levantamientos topográficos, puntos geodésicos y todo el tema técnico para poder vincular la información que se levantaba con el registro, para que se puedan inscribir en forma masiva todos los procesos de asentamientos humanos que necesitaban un tema de formalización. El segundo componente de COFOPRI fue aquello que ya había saneado, regularizado la municipalidad, volverlo a, digamos, a recomponer en el sentido de iniciar otro procedimiento nuevo frente a ese pueblo saneado para perfeccionar los títulos y subsanarlos. Ese es el famoso proceso de migrar información de predios ya titulados para poder realizar un saneamiento efectivo por un procedimiento de prescripción adquisitiva, ¿no? Que se dio resultado. Mucho se realizó este procedimiento en la zona de Puente Piedra sobre el Fundo Copacabana, ¿no? Producto justamente de esta imperfección de la duplicidad que existía contra la municipalidad, contra el Fundo Copacabana, que generó un tema de duplicidad de partidas. Ahora bien, en el tema legal, lo que implementó COFOPRI fue el famoso diagnóstico técnico legal, que permitía de que la información que se generaba en un asentamiento humano, centro poblado o ciudad, automáticamente tenía que ser respaldada por el registro desde el momento de creación mismo del registro, que es decir, desde 1888 se recogía toda la información legal y se plasmaba en una cartografía.
y sobre eso se realizaban los procedimientos adecuados. Si el estudio definía que era propiedad estatal, realizamos un proceso de adjudicación. Si estaba sobre propiedad privada, se realizaba una prescripción adquisitiva masiva. Y si estaba sobre propiedad de una comunidad campesina, se realizaba la desmembración de terreno comunal. Entonces se comenzaron a establecer procedimientos especializados para cada caso, para establecer justamente el tema de competencias en el tema de formalización. Entre el año 2001 y el 2005, COFOPRI pierde competencia, es decir, ya nuevamente a la municipalidad se le retorna la competencia de formalización y se forman las famosas comisiones provinciales de formalización, donde la municipalidad era el actor principal. Los títulos los suscribía el alcalde, los títulos generaban de alguna manera planificaciones de asentamientos humanos por parte del mismo alcalde. COFOPRI solamente participaba como un ente netamente de asesor técnico. Entonces se le quitó la facultad de formalizar. Y esta facultad de formalizar hasta el 2005 fue restituida en el 2006 con la 29320, que permitía de alguna manera de que COFOPRI, al igual que la municipalidad, pueda de alguna manera realizar procesos de formalización. Actualmente, a la fecha, 2023, disculpe, COFOPRI, las municipalidades distritales y provinciales ya tienen el marco jurídico para realizar procesos de formalización en asentamientos humanos y centros poblados a nivel nacional. Esta competencia se ha extendido y el plazo máximo para formalizarlos es hasta el 31 de diciembre del 2015 como fecha límite de la ley. Esta ley extendió el plazo de formalización y dio esas competencias hasta el 2015. Ahora, ¿qué pasa con la competencia de COFOPRI? La competencia de COFOPRI termina el 2026, donde automáticamente COFOPRI deja de formalizar asentamientos humanos y pasa solamente como asesor técnico. Y las municipalidades provinciales y distritales continuarían con el proceso de formalización. Muy bien. Dentro de este mismo esquema, hemos visto justamente las etapas y los tiempos, cómo se desarrollaba el tema de la informalidad y cómo los actores van entrando y saliendo y ganando el tema de competencias con respecto al tema de la formalización. En este esquema también se rescata mucho el tema de la migración del campo a la ciudad, especialmente para buscar oportunidades de vida, como hemos indicado, y que fruto de ello se generaron los famosos barrios sobre terrenos, independientemente de quién sea el titular. Más aún, la mayor migración que se dio en su momento en los años 40 en las zonas de Comas y Caraballos, se encuentran de alguna manera actualmente sobre parte de una comunidad que es la comunidad de Jicamarca, donde esas zonas, digamos, dependientes fueron de alguna manera ocupados por estas personas que crearon las famosas posesiones informales en su momento, ¿no? Ahora bien, otro fenómeno también que provocó el tema de, digamos, de la implementación de los asentamientos humanos fue el tema del fenómeno de buscar acciones de que las capitales de provincia, de departamento de costa, necesariamente tenían justamente mayor apoyo con respecto a la implementación de servicios. Entonces, la modernidad, los servicios públicos estaban más implementados en las ciudades, especialmente en Lima, por eso que las migraciones en el año 70 aumentaron. Más aún, que existía una norma que permitía el tema de la formalización y titulación. Entonces, eran oportunidades que eran aprovechadas para poder, digamos, generar vivienda directamente otorgada por el Estado. En los años 80 se dan los fenómenos terroristas y también hay una migración de parte generalmente de la zona de sierra a la costa, justamente resguardándose el tema de seguridad en la vida con respecto al tema de los movimientos terroristas, especialmente de las zonas de Ayacucho, que emigraron mucho a la ciudad y producto de eso dejaron sus viviendas originales en los centros poblados para justamente resguardarse del tema de la ola terrorista. En el 93 se da la Constitución donde permite el tema de que las comunidades campesinas puedan de alguna manera disponer de sus terrenos, que si se da la libertad que los terrenos de las comunidades puedan ser transferidos, vendidos, cedidos o donados, y eso da una apertura también para crear espacios inmobiliarios o desarrollos inmobiliarios en toda la zona de costa, y que creó justamente un tema, en muchos casos, de informalidad, ¿no? Producto del cual, justamente ya cuando la creación de COFOPRI mismo, en el año 96, afrontó este fenómeno de que muchas zonas de comunidades habían sido ocupadas por terceros para generar vivienda y necesariamente
COFOPRI implementó todo un sistema de desmembración de terrenos comunales para efecto de otorgarles derechos de propiedad individual a estas personas que ocupaban estos terrenos comunales, ¿no? Y actualmente ya los gobiernos locales, con las competencias que tienen, pueden ejecutar cualquiera de estos procedimientos que vamos a ver y que se deben implementar para efecto de la titulación masiva de los lotes de viviendas en asentamientos humanos. Como ven, el tema de la ciudad ha cambiado. Los esquemas de ciudad de hace 50, 60 años han variado. Antiguamente, si vemos en la foto de 1930, vemos al distrito de Puente Piedra originalmente, donde todo era rústico. Muy, digamos, las zonas urbanas eran muy reducidas. Posteriormente, ya en la actualidad, estas zonas han sido, digamos, consolidadas por viviendas, se han generado habilitaciones urbanas, se han generado, digamos, espacios promovidos por la propia municipalidad para crear justamente el centro de Puente Piedra y la zona comercial, y vemos cómo se desarrolla en el tiempo el tema de la ocupación del suelo. Y es un fenómeno que sucede a nivel nacional. Lo que pasa es que estos fenómenos de ocupación del suelo no van con una política de vivienda, porque lo que se buscaba en su momento es generar una política de ocupación del suelo sistemático, seguro, con servicios públicos. En su momento, Puente Piedra, en las primeras ocupaciones no contaban con servicios públicos de agua y desagüe. Tenían que irse implementando progresivamente, pero son deficiencias justamente de la ocupación informal o no planificada del suelo. Pero este fenómeno, al igual que Puente Piedra, sucedió en Lurín y otras zonas de nuestro país, donde la parte rural prácticamente es invadida por el tema urbano que va creciendo y que se va incrementando. Y también como producto de esta, digamos, ocupación del suelo, va el incremento de valor, porque ya se genera zona urbana donde el incremento del valor de las viviendas va a subir, ¿no? Entonces, son fenómenos que necesariamente se están presentando y que se presentarán también a futuro en los centros poblados en cualquier parte de nuestro país. Muy bien. Actualmente Puente Piedra, una zona comercial, la zona de alguna manera vinculada a la municipalidad, donde el valor del metro cuadrado ha aumentado y algunos están en conflicto. ¿Por qué? Acá vamos a explicar un tema. Toda la parte de Puente Piedra, según registros públicos, se encuentra sobre una propiedad matriz, el Fundo Copacabana, que está desde la entrada de Puente Piedra de la municipalidad hasta parte, digamos, del serpentín de Ventanilla, ¿no? Intercambio de Ventanilla. Entonces, toda esta zona supuestamente pertenecía a un fondo y posteriormente fue ocupada por viviendas. Muchos de estos asentamientos, poblaciones, solicitaron en su momento, a partir del año 99 a COFOPRI, el tema de la prescripción adquisitiva. Quiere decir que se hizo un procedimiento de prescripción contra el propietario registral, que era Agrícola Lima en su momento, y se independizó de Agrícola Lima. Entonces, esas personas obtuvieron un título como producto de una prescripción adquisitiva masiva, digamos, de 500 predios sobre la partida de propiedad de Agrícola Lima de 1906 aproximadamente. Entonces produjo un fenómeno de regularizar la propiedad a través de este instrumento jurídico que se llama la prescripción adquisitiva masiva. Pero ¿qué pasó con aquellos que no se acogieron a la prescripción? Actualmente tienen un conflicto con Agrícola Lima, que ha regularizado el tema de la personería jurídica, y están de alguna manera estas zonas en conflicto, debido a que existe una propiedad reconocida por el registro público y de alguna manera no iniciaron en su momento el proceso de prescripción para regularizar su propiedad. Entonces, el tema de la implementación de procedimientos en forma inmediata sirve para darle seguridad jurídica en la tenencia a las personas que quieran tener, digamos, un derecho seguro sobre su posesión o tenencia. Muy bien. Y dentro de este tema de las políticas de migración de la población del campo a la ciudad, tenemos el tema de la política del Estado de fortalecimiento de la vivienda social. Actualmente existe pues una política de poder incentivar la vivienda social, un término utilizado en otros países, en Argentina, en Colombia, en Brasil, que es bien difundido, pero lamentablemente la visión que se tiene digamos, el gobierno con respecto a política de vivienda social está un poco sesgada o no tan anclada al tema de los sectores D y E, ¿no? Los sectores más deprimidos, porque para ellos no hay un acceso directo a estas viviendas sociales, porque prácticamente todo el enfoque de vivienda desarrollado en el Perú está vinculado a los sectores B y C que tienen acceso a crédito.
y que pueden vincularlo a través de un crédito Mi Vivienda, un crédito bancario. Y ellos pueden acceder a un departamento, a una vivienda, con esas condiciones incorporadas al tema bancario. Pero existen ciertos grupos en el Perú que son personas que no están incorporados al tema de alguna manera económico de nuestro país, al tema bancario, producto del cual no podrían o no pueden acceder a estas viviendas sociales. Entonces, el esquema del enfoque tiene que cambiarse, porque es un enfoque muy parcial o muy restringido en el tema de acceso a la vivienda, dejando solamente como acceso a la vivienda social al tema de la regularización de los asentamientos humanos, donde estos grupos, los DIE, que no tienen esa capacidad económica, pueden, a través del tiempo, por la ocupación, generar un derecho de propiedad por la simple ocupación o posesión de ese terreno. Y se les adjudica ese terreno para tener pues un incentivo de valor para posterior adquirir los servicios o productos que genera el Estado a través del Ministerio de Vivienda y puedan de alguna manera implementar el tema de construcción. Entonces, el círculo está diseñado así actualmente. No hay una política, vuelvo a decir, directamente vinculada a la vivienda social que se implemente en el Perú en forma genérica a todos los sectores sociales. También hay un sector de acciones de inteligencia del Estado en el fortalecimiento de las políticas para evitar el tema de las famosas invasiones, ¿no? El tema del tráfico inmobiliario se ha visto muy comprometido, mucho, digamos, participación de terceros, en este caso no propietarios que lucran justamente con el desconocimiento o digamos la falta de acceso a una vivienda a estas personas. Entonces, como producto de este fenómeno, lo que se busca es dar información, generar información y dar oportunidades para acceder a viviendas o grupos de viviendas en sectores donde puedan de alguna manera aplacar este tema del famoso tráfico inmobiliario que se realiza actualmente. Entonces, está dentro de la política de vivienda generar vivienda social, pero de tipo de terrenos, donde las personas puedan adquirir un terreno, pero directamente vinculado a un derecho de propiedad seguro. Después tenemos la creación de entidades especializadas y justamente se ha ampliado el tema de entidades especializadas. Primero estaba la municipalidad, después COFOPRI, ahora las municipalidades distritales también intervienen en el proceso de formalización para justamente ampliar el abanico nacional donde todos estos centros poblados o ciudades puedan acceder a una titulación y una formalización segura, pero siempre comprometidos de respetar el procedimiento reglado, el procedimiento establecido en la norma legal y que permita justamente dar el título seguro, el título perfecto. Y también la política de expedición de normas. Como saben, el tema urbano y rural va avanzando en el tiempo y sobre todo va generando nuevas realidades sobre ocupación informal. Nuevas estructuras urbanas se generan y estas estructuras deben ser reguladas para efecto de que el Estado implemente una política de regularización mucho más acotada o un procedimiento seguro. En consecuencia, hay nuevas formas de ocupación del suelo, la famosa venta de derechos a acciones o venta de derechos con participaciones, ha generado conflictos al interior de las, digamos, estas organizaciones o asociaciones de vivienda. Además, también hay el tema de las transferencias no registradas por parte de comunidades campesinas que también ha generado toda una incidencia de informalidad en las zonas cercanas a la ciudad. Pero sí debemos ratificar que un proceso de formalización seguro, ágil, rápido y masivo trae como consecuencia desarrollo. Desde un momento, desde que se empieza con la ocupación, la precariedad, a futuro, necesariamente, el Estado, a través de los productos que tiene, va a implementar una política de construcción y tiene que ser una política de construcción segura. Ahí lo que falta siempre es, digamos, la participación de las autoridades municipales para el tema del control, el control urbano con respecto a la construcción, porque hay el incentivo económico, hay los accesos al crédito, pero siempre falta una proactividad por parte de las municipalidades en el tema de guiar o controlar o supervisar el tema de las construcciones. Caso contrario, lo que podría provocarse en Lima, si viene un sismo fuerte, es justamente una calamidad con respecto a la famosa autoconstrucción que se realiza en Lima. Algunas estadísticas han establecido que la autoconstrucción en Lima asciende al 85%, donde ahí necesariamente la municipalidad debió participar en el tema después de obtener un título, cuáles son, digamos, los parámetros de construcción o cómo debería construir una persona sus viviendas para tener la seguridad necesaria.